Padre, hablábamos de valores religiosos en los países de Europa Occidental, incluso en Estados Unidos y el Canadá, pero entonces viene la pregunta: ¿cómo puede existir en estas sociedades, humanamente hablando, una doble moral entre valores religiosos y la absoluta indiferencia hacia las sociedades de las cuales, o por las cuales, o sobre las cuales se mantienen en un nivel de riqueza y desarrollo? O sea, no podemos negar en este momento que la riqueza norteamericana, canadiense o europeo occidental está fundamentada en la explotación, en la indiferencia y en el trato inhumano hacia otras sociedades. O sea, aquí sí hay una doble moral. Tengo cada vez más valores religiosos, pero toda una sociedad explota inhumanamente a otra. Eso es muy grave. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Hay que diferenciar, hay que hacer algunas diferencias. Es como cuando tú hablas de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Hablas del gobierno o hablas de la sociedad norteamericana? El gobierno como causante y de una sociedad que mientras esté cómoda no reacciona. No. Hasta este momento. Porque sabemos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la guerra del Vietnam, el gobierno la quería mantener a costa del pueblo. Gracias a la inconformidad del país, de la sociedad, esa guerra, entre otras razones, acabó. Entre otras muchas razones, ¿no? Entonces, no todo lo que decide un país, y en México lo puedes ver con más claridad. O sea, hay muchas cosas que, dado el sistema de un país, sobre todo cuando un gobierno ha sido elegido por una minoría ciudadana, pues es normal que que ese gobierno no represente la mentalidad. Puede representar los intereses políticos del país, pero no necesariamente los valores del país. Estamos de acuerdo. Y así sucesivamente. Pero por la ejemplo, mayor parte de las sociedades España de este tipo no reaccionan. Otros países de Europa son países que no son indiferentes ante los problemas que pasan en el mundo. ¿Quiénes han ido a socorrer a los países que sufrieron del ébola? ¿De dónde han ido los médicos? De Estados Unidos. Claro. Entonces no son indiferentes. ¿Y quién creó el ébola? Los Estados Unidos. No, pero bueno, pero no los ciudadanos. No los ciudadanos. Eso, a eso vamos. Que hay que distinguir entre gobierno o instituciones gubernamentales y pero en su mayoría sociedad. Las sociedades como la norteamericana, mientras estén cómodos, etcétera, etcétera, no reaccionan. Sí, empiezan a reaccionar cuando las condiciones ya son más graves. No estoy de acuerdo. Hay sociedades que son víctimas de sus gobiernos. Casi todas. Entonces, casi todas. Y muchas reaccionan. ¿Por qué tenemos tantas manifestaciones? ¿Cuántas manifestaciones hay en el DF al cabo del año? Cerca de 2,000 hubo el año pasado. Entonces, quiere decir que no hay indiferencia de ese tipo. O sea, no se identifica el modo de actuar de un gobierno, no se identifica con la sociedad a la que somete ese gobierno o a la que está sometida esa sociedad. Entonces, en los países de Europa, a pesar de que haya muchas injusticias en el sistema económico, sobre todo, que el Papa ya sabes que lo denunció y lo comentamos aquí. Entonces, el gobierno de la economía, que pues también ahora últimamente ha habido un revuelo en ese sentido, con una entrevista que le hicieron al Papa y en un libro que se ha publicado sobre él, en el cual aparece pues como la economía es como una bomba nuclear, que si no se remedia pues va a explotar y pues va a producir daños incalculables, que es lo que el Papa nos ha dicho cuando estuvo en el Consejo Europeo, etcétera. Así es. Entonces, el cambiar esa cultura del dinero y de la economía por una cultura humana
¿no? De que la persona sea el centro de la cultura. Padre, por ello, pues, espera que acabe. Por eso, pues, no podemos decir que la sociedad europea o americana sea indiferente ante los problemas que están sucediendo en el mundo. Hay muchísima gente y los países que, o sea, las colectas que se hacen en estos países, pues son grandísimas. El otro día hablaba, no recuerdo, una colecta que habían hecho en España, que siempre colectas que se hacen para ayudar a los países del tercer mundo, pues sobrepasan normalmente las expectativas, ¿no? Y la gente, a pesar de que estén en una crisis económica como está pasando España y otros países de Europa, sin embargo son sensibles a los problemas de otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que diríamos que el ambiente social o el ambiente económico, el ambiente político hace un gran daño a la sociedad, a los individuos, pero afortunadamente los individuos no se dejan manipular tan fácilmente, y eso, pues, en México eso es un botón de muestra desde hace no solamente 3 o 4 años, sino hace ya muchos años que México, la Ciudad de México, es un polvorín de inconformidad, de quejas, de manifestaciones contra tantos fenómenos de injusticia social increíble, social, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que no podemos, pues, es un poco controvertido el asunto, ¿no? O sea, no podemos decir ciertamente que la sociedad de hoy esté así, tan indiferente a lo que pasa en el mundo. Se da este problema en mucha gente, ¿no? En mucha gente, sí se da. Porque, por ejemplo, el voluntariado ha estado en mejores tiempos que ahora. En Europa y en América, y que es lo que conocemos nosotros, tanto a nivel social como a nivel religioso, ha estado en mucho mejores tiempos, de mucha más gente que quería hacer un trabajo voluntario. Hoy día, pues en México, en Europa, también está fallando muchísimo, particularmente en los jóvenes, porque esos son los que están en la posición de hacer el trabajo voluntario, y teniendo en cuenta, pues fíjate, teniendo en cuenta que en Europa, ¿cuántos millones de jóvenes sin trabajo? ¿Y qué hacen? Drogarse. En lugar de ofrecerse a hacer un trabajo voluntario, que para algunos podría ser también una manera de hacer frente a la situación incluso económica en la que están viviendo. Es que esa es la subcultura creada por tanto el Estado como los medios, y que ha afectado más gravemente a las últimas 4 generaciones. Sí, pero bueno, de todas maneras, aquí, digamos, el Papa en este mensaje no hace referencia a los gobiernos. No, es más delicado el trato. Es un tema que los gobiernos ahí van. O sea, una cosa es la política, otra cosa es la economía. Una vez yo escuchaba en Italia decir, para que vean lo poco importante que es un gobierno en una nación. Eran tiempos donde Italia estaba a la cabeza de la prosperidad económica de Europa, ya por los años 80, 90. Es decir, a pesar de todos los cambios de gobierno, porque Italia es uno de los países que más ha cambiado de gobiernos en toda esta segunda mitad del siglo XX. Así es. Y sin embargo estaba en una prosperidad económica a la cabeza de los países de Europa, ¿no? Entonces, ciertamente que no podemos decir que los gobiernos sean la clave de resolver los problemas de la humanidad, porque además, como decimos también, cada país tiene el gobierno que se merece. Hay que educar a la gente, hay que educar a los grupos culturales, a los grupos religiosos, ¿no? Para que ellos sean los que influyan en los gobiernos, no al revés, no dejarnos influir por los gobiernos, porque los gobiernos pues tienen una ideología política. Tú ves, por ejemplo, lees los periódicos y ves de qué tratan los partidos políticos, qué asuntos tratan, ¿no? Y ves que hay muchos problemas los de su propio interés, ¿no? sociales que
que no los tocan, o si los tocan no los resuelven, ¿verdad? Porque están mucho más comprometidos con sus propios intereses políticos, como ahora. Pues ahora todos estos meses lo que les importa son las elecciones y ganar candidatos y ganar lugares en las cámaras, etcétera, hablando de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la solución está, el Papa dice, quien tiene, bueno, él como líder religioso, claro está que no va a meterse con los gobiernos, pero a quien le importa a él es la Iglesia en general, las iglesias particulares y los creyentes, esos son, ahí está donde se juega el futuro de la Iglesia y del mundo, ¿no? En las iglesias particulares y en los creyentes. La Iglesia general, pues sí tiene, claro que tiene, como tiene mucho que ver, por ejemplo, pues estos mensajes nos animan, nos alientan, nos dan pautas, nos orientan. El mensaje del el gozo del Evangelio, pues también nos dan orientaciones, pero ¿quién corta el queso? ¿Quién es? Pues son los grupos, las iglesias, las diócesis, las parroquias. Ahora, todos estos valores, y los individuos. Todos estos valores que se contraponen a los subvalores de la cultura actual, están muy bien y son parte indiscutible de la ideología cristiana. Ahora, ¿quién los va a transportar a todos los individuos? Alguien tiene que llevarlos. Claro. No puede ser una iglesia, no puede ser exclusivamente la iglesia, porque la educación en todas sus formas no está en sus manos. ¿Quién debe llevarlas? ¿Quién? Ante todo el individuo. El Papa nos dice que cada uno de nosotros, por ejemplo, pues tenemos la tentación de la indiferencia, ¿verdad? Y que por eso necesitamos motivarnos, ¿no? Y ese trabajo le corresponde a la comunidad eclesial, ¿verdad? Porque el cristiano, el creyente, vive en este ambiente, ¿no? En un ambiente ciudadano, pues es fácil que se deje contagiar. Dice por ahí que sufrimos la tentación de la indiferencia. Para el cristiano también, como individuos tenemos la tentación de la indiferencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe despertar? Pues los que tenemos que despertar todo eso somos los líderes, los que estamos al frente de las comunidades cristianas, ¿no? Y por eso el Papa, como líder de toda la cristiandad, nos da estas pautas y nos habla de cómo podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, en la persona del creyente, pues habla de tres formas de ayudar y de hacer frente a esta indiferencia. La primera, pues es un poquito, digamos, espiritual, o es prioritariamente espiritual, que a mucha gente quizá no le parezca tan importante, pero es parte. Es decir, la oración, porque a través de la oración uno se mentaliza, uno cae en la cuenta de lo que es realmente la responsabilidad. En este tiempo de Cuaresma, por ejemplo, el hablar de conversión no quiere decir que te estés dando golpes de pecho, irte a confesar y ya, no, quiere decir que tú seas consciente, que te conviertas al prójimo, porque convertirse al prójimo es convertirse a Dios. Y si tú no te conviertes al prójimo y solamente te conviertes, entre comillas, en tu modo de pensar a Dios, esa conversión es una conversión alienante y fanática y no es cristiana, ¿verdad? Por eso dice el Papa, así comienza su mensaje, dice: Dios no es indiferente a nosotros, está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa, su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Dios no es indiferente al mundo porque lo ama hasta el punto de dar a su propio Hijo, etcétera, y luego hace referencia a los misterios de la vida de Jesucristo, como a través de ellos se abre la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Entonces, si tú me dices que crees en Dios, te digo, ¿en cuál Dios crees? ¿En este que acaba de escribir el Papa o en otro? No, yo en otro. ¿Y cómo es ese otro? El otro es
pues es un Dios que me deja vivir tranquilo y vivir mi vida, ¿no? A la sopa boba, ¿no? Pasándola tranquilo, no metiéndome con nadie, no robar, no matar, etcétera, y dejar al mundo que viva, ¿no? Grave compromiso. Pero si tú crees en este Dios compromete. Claro. Y de eso platicamos y eso es convertirse en cristiano. De eso platicamos en un minuto. ¿Ya?